Chicos, bueno, sé que algunos lo saben, otros quizás no lo sepan, pero ya yo tengo aproximadamente 6 años de experiencia dentro de lo que son los mercados financieros. Y de esos 6 años he podido tener el placer de contar con 5 años de experiencia siendo profesor, educador, maestro o coach de trading. Yo inicié a estudiar trading en el 2020, ya para febrero del 2022 aproximadamente, ya podría decir que era consistente, me gané mis primeros $100 y ya no quemaba cuentas para febrero del 2022. En esa época me invitan a mí a una academia a dar clases. Y ahí debuto yo en abril del 2022 a dar clases. ¿Ok? Yo antes de esa experiencia de abril del 2022 de dar clases, ya yo ayudaba. O sea, háganse cuenta que yo estaba como una especie de un multinivel. ¿Ok? Un multinivel en ese entonces era muy famoso, se llamaba IM Master Academy. Y en ese multinivel yo estaba con un profesor de trading y yo le ayudaba, digamos, a una comunidad que teníamos aproximadamente como 60 traders. Y yo todos los viernes podía hacer unas sesiones que lo llamaba Viernes de Traders. ¿Ok? Y en esas sesiones básicamente lo que nosotros hacíamos era backtesting, ver temas de la estrategia y todo ese tipo de cosas. Y ya fue en abril del 2022 que yo oficialmente empecé a formar traders en una academia, personas que no sabían nada. Y creo que desde ese entonces hasta hoy en día he superado el tope de los 400. Ya yo perdí la cuenta. Ya yo perdí la cuenta de cuántas personas yo he podido como que ayudar, educar, formar, mentorear, pero sé que ha sido más de 400 personas. Y en todo ese, digamos, conglomerado de años, yo he podido sacar una conclusión. Y es que el trader, nosotros los traders, siempre estamos como en búsqueda de cuál es la estrategia, cuál es el sistema ideal, cuál es el mejor activo, ¿saben? Siempre estamos como buscando el tecnicismo. Y me he dado cuenta, una vez que pude madurar y pude entender muchas cosas, chicos, y quizás, y voy a hacer aquí un disclaimer, durante todas estas sesiones de lo que vamos a estar desarrollando, la mente del trader, voy a estar diciendo varias cositas que quizás choque contigo, que quizás te duelan, que quizás tú sientes que es contigo, pero no te lo estoy diciendo a ti, ¿ok? Ya si tú lo tomas personal, pues no pasa nada. Si lo tomas personal es porque hay una área en ti que aún estás trabajando, perfecto. Entonces, yo me he fijado que muchos traders lo que están buscando es como que la información, están buscando la técnica y me di cuenta que cuando tú llegas al estado mental de la rentabilidad, que es muy diferente a ser rentable, porque una cosa es ser rentable y otra cosa es llegar al estado mental de rentabilidad, ahí tú empiezas a observar que nunca fue el sistema, que nunca fue la estrategia, sino que realmente fuiste tú. Si tú ahorita en estos momentos te sientas con calma y haces un estudio de tus últimos 8 meses, de tus operaciones, si tú hubieses seguido a cabalidad el sistema, la estrategia, hubieses seguido a cabalidad cada uno de los trades como manda el manual, yo te pregunto a ti, ¿crees que hubiese salido negativo o hubiese salido profit? Si hubieses respetado el sistema, si lo hubieses, digamos, aplicado tal cual como el manual lo manda. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque desde 2022 hasta ahorita, 2026, yo he podido conocer a cantidades de traders rentables,
traders que son mentores, traders que tienen comunidades, he podido dialogar, he podido hablar con ellos y me he dado cuenta siempre como que en esta búsqueda de la comparación, a ver qué es lo que tenemos todo en cuenta, todos así similares, hay una palabra fuerte que nos ha que tenemos todo en común y es consistencia. Hemos sido consistentes en lo que hemos aprendido y aplicado. No hemos estado saltando como de sistema en sistema o de estrategia en estrategia, sino que hemos sido consistentes en lo que hemos venido haciendo. Y yo estaba haciendo un estudio en mí y yo decía, Franklin, ¿en qué tú has sido consistente en los últimos años? Muchas personas me conocieron como el rey del eurodólar, que así me llamé por muchos años, porque de verdad que me iba muy bien con el euro, pero llega un punto en tu vida, como trader, como inversionista, que se te abre como que la mente y tú empiezas a operar activos como el oro, el Nasdaq, el S&P 500, que cuando estaba operando Forex, yo los veía como que no, eso es muy difícil, eso es muy volátil. Pero cuando empiezo a incursionar en estos activos, y yo personalmente no tengo nada en contra del oro, me encantó más los movimientos del Nasdaq, son un poco más predecibles. Para mí el Nasdaq es más fácil que el oro, puede que sí, puede que no, pero cuando yo empecé a conocer el Nasdaq y a entenderlo, yo dije, pero es que es lo mismo que vengo haciendo los últimos 4 años, pero ahora como que tú le inyectas esta experiencia de ese tiempo. ¿Y ese tiempo de qué, chicos? De ser consistente. Y eso es una de las cosas que ustedes tienen que trabajar mucho. Tú hoy, por hoy, 10 de febrero del 2026, tu decisión tiene que ser, a partir de ahora, yo me voy a dedicar a esto. Me voy a dedicar a ser consistente en esto. Yo creo que para muchos es una bendición estar acá en Alpha Club, es una bendición estar acá en la comunidad VIP, chicos, no es por nada, pero yo considero que es una bendición. Tenemos una comunidad muy bonita, un ambiente súper chévere, tenemos un sistema súper ganador, un sistema que está respaldado con data. Y yo te pregunto a ti, si ya tú tienes una comunidad, ok, si ya tú tienes un mentor, si ya tienes un sistema, una estrategia que sabes que funciona, porque ahí han visto los resultados, ¿qué crees que es lo que a ti te hace falta? Y es una conversación que yo también me hacía muchas veces. Cuando yo veía a los demás trabajar, cuando yo veía a los demás como que están teniendo resultados y yo, ojo con lo que voy a decir, y yo aplicando lo mismo que ellos aplicaban, ¿por qué no tenía resultados? ¿Por qué? Porque es, mira, la misma estrategia, los mismos indicadores, el mismo setup, el mismo riesgo, y yo veía que los demás tenían resultados y yo no tenía resultados. Y empecé a darme cuenta, chicos, de algo muy poderoso. Y es que el problema nunca fue los indicadores, el setup, el riesgo, el sistema. De hecho, el problema nunca fue el mercado. No, que el Nasdaq está volátil, que el Nasdaq está muy rápido, que el Nasdaq está tóxico, que el Nasdaq está difícil. Ni siquiera el mercado tiene la culpa. Me di cuenta que la persona, o me di cuenta que mi enemigo número uno y único era yo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque, chicos, ustedes pueden tener el mejor sistema, el mejor mentor, la mejor plataforma de educación, pero tienen que saber trabajar con digamos, cuatro enemigos. ¿Ok? No quiero titular la clase Los cuatro enemigos del trader, porque realmente es la introducción al temario, pero quiero que anotes ahí si tienes agenda para lo que vamos a estar desarrollando este temario, y es que los cuatro enemigos de los cuales tú tienes que identificar y enfrentar se llama miedo, ansiedad,
euforia y frustración. El mercado tarde o temprano te va a sacar el miedo, te va a sacar la ansiedad, te va a sacar la euforia o la frustración. Las velas, el gráfico, el precio, chicos, simple y llanamente son números. Son traders, o sea, nosotros no tenemos control de eso. Son traders institucionales los que mueven el mercado. Son traders institucionales los que son dueños del mercado. Nosotros, por más que ingresemos con muchos lotes, todos metamos la misma operación, no vamos a mover el mercado. Eso lo debes entender. Tu lucha nunca va a ser contra el stop loss. Tu lucha tampoco va a ser contra el take profit. Tu lucha no va a ser con el sistema, porque ni siquiera es esperar que el sistema se exprese, porque todos los días se expresa el sistema, todos los días nos da confirmación. Tu lucha es contra el miedo, contra la ansiedad, contra la euforia y contra la frustración. Y esto quiero que sepas, la gran mentira del trading que nos han dicho muchas personas es que las noticias manipulan, el mercado está volátil, el mercado está consolidado, el mercado está expansivo. O sea, ustedes no se ponen a ver que cuando conversan entre traders o la conversación en común entre los traders es el mercado, el mercado, el mercado, el mercado. Y no te has puesto a analizar como que eso es lo que el sistema quiere que tú te enfoques, en que todo es culpa del mercado. Que si el Nasdaq está tóxico, que si el oro está tóxico, que si lo manipularon, que si esto, que si lo otro. Al final del día, chicos, es simple y llanamente estadística. Tienes que hacer las paces con la idea de que el mercado, puedes tener la mejor estrategia del mundo, puedes tener el mejor sistema, puedes haber hecho el mejor backtesting, pero el mercado tiene vida propia, tiene naturaleza propia y nada ni nadie lo va a domar. Absolutamente nada ni nadie lo va a domar. ¿Por qué? Porque el mercado tiene su propia naturaleza que se va a mover en base a incertidumbre o en base a seguridad. Si hay seguridad política, el mercado se va a mover de cierta manera, pero si hay incertidumbre política, el mercado se va a mover de otra manera. Si hay incertidumbre geopolítica y económica global, el mercado se va a mover de cierta manera, pero si hay euforia global, macro, el mercado se va a mover de otra manera. Al final del día, chicos, el mercado se va a mover en euforia hacia arriba o en incertidumbre, en volatilidad o en miedo hacia abajo. No hay de otra cosa. Entonces, una de las cosas que tú tienes que aprender a dominar, número uno, es el miedo. Identificar y sincerarte contigo mismo. Hey, ¿tengo miedo o no tengo miedo al momento de operar? ¿Tengo miedo al momento de ejecutar? ¿Tengo miedo al momento de hacer un análisis? ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué tienes miedo? Y ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque el miedo te va a afectar en dos cosas. Número uno, anota ahí, parálisis. Tienes la entrada perfecta hacia ti. Tienes una S1, bella, perfecta. Pero de una u otra manera, tú escuchaste que el mercado está muy volátil y se te está expresando tu mejor ventaja estadística y no ejecutas. Ojo, no pasa nada. Aquí no estamos para juzgarnos. No pasa nada si te sientes identificado. Yo pasé por muchos años por ello. Pasé, chicos, y enseñando a personas, haciendo trading en vivo. Ustedes saben que hubo una época donde yo hacía trading en vivo y se conectaban 90 personas. Y a mí me daba un poquito de miedo enviar un análisis y que el análisis se perdiera. Porque yo tenía así como que la creencia limitante de decía, no, si mando el análisis y se pierden, ¿qué van a decir de mí? Ya no van a creer más en mí y todo lo demás. Y cuando me di cuenta, era algo que yo mismo me estaba creando. Ni siquiera era
algo que las demás personas creían de mí o pensaban de mí. Era yo mismo creándome el miedo. Recuerda algo, el miedo es una energía mal canalizada, porque el miedo es ausencia de fe. Cuando tú no tienes fe, obviamente vas a tener miedo. Y cuando tú no tienes miedo, obviamente vas a tener fe. Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que confía más en tu sistema y al momento de ejecutar. Las primeras veces va a doler un poco. Créeme, las primeras veces va a doler. Las primeras veces va a ser como doloroso para ti, como que ejecuté y se perdió. Ojo, y en este temario no voy a estar hablando de gestión de riesgo, de cuánto porcentaje tienes que meterle y todo lo demás. Lo que sí es obvio que para que esto no te afecte, tienes que estar dentro de una gestión de riesgo correcta, porque nos alteramos o se nos altera digamos, la presión arterial, la presión nos aumenta, es en el momento donde nos estamos exponiendo más al mercado. Pero si tú te expones al 1% de tu cuenta, no tiene por qué afectarte. Todo lo contrario, tienes que creer. ¿Y sabes cómo puedes vencer el miedo? Pregúntame ahí en el chat, Franklin, ¿cómo puedo vencer el miedo? ¿Cómo lo puedes vencer? Y te voy a hacer un relato súper bobo, tonto que me pasó a mí. De pequeño, a mí me daba miedo levantarme en las madrugadas a ir al baño a hacer del número 1, a hacer chichi. Y por ende, me hacía chichi en la cama. Yo hasta grande, hasta los 9, 10 años, me hacía chichi en la cama. Y una vez, mi mamá me agarró, me aconsejó y me dijo, para que tú puedas vencer el miedo, tienes que enfrentarlo, no huir de él. Porque yo, para huir del miedo, me hacía chichi en la cama. Pero tuve un día que levantarme, agarrar como 7,000 rosarios, 4 Biblias, una velita, e ir prendiendo. Mire, tenía que prender 2 luces antes de llegar al baño. Y era la única manera que yo podía ir al baño. Y fui enfrentando mi miedo. Y al principio era un poquito frustrante porque tenía que ir yo solito y todo lo demás. Pero cuando lo enfrentas tantas veces, llega un punto donde inconscientemente tú dices, al final del día esto no era nada. Al final del día no pasa nada. No habían fantasmas, no iba a salir Freddy Krueger a comerme, no iba a salir Jackson, no iba a salir el Coco, no iba a salir la Sellona. A mí me echaba mucha broma con el loco. No iba a salir el loco, nadie salió. Todo fue un juego imaginario de mi mente. Y la guerra que tú tienes en los mercados no es con el mercado, sino es con tu mente. ¿Y cómo puedes destruir el miedo? Enfrentándolo. Es la única manera. ¿Saben los 2 mayores errores que tiene un trader? El dejar correr una pérdida y el no dejar correr la ganancia al take profit. Te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros hacemos con el Nasdaq. Nosotros ingresamos al Nasdaq y tenemos 120 puntos de stop loss y vamos a poner que tenemos 150 puntos de take profit. Tú sufres más, ojo, tú sufres más estando en positivo que estando en drawdown. En drawdown tú no sufres. ¿Tú quieres saber por qué no sufres? Porque tienes la fe de que el trade se va a recuperar y se va a poner en azulito. Por eso no sufrimos cuando estamos en drawdown, porque hay una esperanza. ¿Ok? No hay miedo. Cuando nosotros estamos en drawdown no hay miedo, hay esperanza. ¿Saben cuándo hay miedo? Cuando estamos ahí cerquita del stop, que el stop nos va a soplar, nos va a soplar. Entonces, ¿quieres saber cómo tú tienes fe? Y más fe que esperanza.
más fe que miedo cuando mueven el stop loss. ¿Sabes cuál es la conducta inconsciente de lo que le está causando ese trader? Que él confía en ese análisis. Él confía en el análisis. Por eso mueven el stop loss. No, lo voy a mover un poquito más abajo porque aquí puede reaccionar y subir. Uy, no reaccionó. Voy a moverlo un poquito más abajo y van a reaccionar ahí. Siempre tenemos fe cuando nos está yendo mal. Quiero que esto lo relaciones con tu vida. Esto es súper profundo, chicos. Siempre tenemos fe cuando nos está yendo mal. Cuando nos está yendo mal, ¿cuáles son nuestras palabras? ¿Cuál es nuestra conversación interna? Ya, esto va a mejorar, esto va a cambiar, esto tiene que cambiar. No hay cuerpo que aguante 50 años, esto va a cambiar y esto va a cambiar. Tienes fe, mantienes fe y esperanza. Pero ¿qué pasa cuando estás en buenos tiempos? ¿Qué pasa cuando te llegue el sueldo? ¿Qué pasa cuando te llegue ese pago? Estás como que amarrado, estás con temor de no gastarlo tan rápido. Ya tengo que pagar esto, ay, ya tengo que pagar lo otro, uy, ya tengo que pagar esto. Entonces, en vez de fe, tenemos miedo. Naturalmente el ser humano, escúchame bien, naturalmente el ser humano está acostumbrado a que cuando le está yendo bien, tenga miedo, porque su creencia limitante es que, no, esto tan bueno no dan tanto, esto tan bueno no puede durar mucho, algo malo me va a pasar, es que a mí siempre me pasa algo malo. Esa es la conducta natural del mundo, es la conducta natural de la sociedad, que cuando le está yendo bien, sienten como que les puede ir mal. Como que algo, se me va a dañar el carro, se me va a dañar, o sea, no puedo tener dinero porque se daña, no puedo tener dinero porque se daña la lavadora, no puedo tener dinero porque hay que comprar esto, hay que comprar aquello. Pero cuando tú no tienes dinero, ¿cómo te comportas? Naturalmente, por naturaleza, por instinto, tú empiezas a creer que pronto va a venir algo bueno, que pronto va a estar bien. Es más, se ha hecho un estudio que las personas que perciben un sueldo de 15 y último, sus mejores días, ojo con lo que voy a decir, sus mejores días son los 5 días antes de cobrar y sus peores días son 5 días después de haber cobrado. Se ha estudiado las conductas de las personas que 5 días antes de cobrar, ellos se sienten esperanzados, se sienten bien, pero 5 días después de haber cobrado, se sienten atemorizados. Y tú quieres saber la respuesta, porque naturalmente a nosotros de chiquitos nos enseñaron que cuando nos quitan algo, nos duele. Cuando nos quitan algo, es doloroso. Entonces, cuando nos quitan el dinero porque hay que pagar algo, es doloroso. Pero cuando sabemos que vamos a recibir algo, está bien. ¿Quién le pasa esto en la vida real? Ahora lleva esta vaina en la vida real al mundo del trading. Ya entiendes por qué cuando las personas están en drawdown no sufres. Tú no sufres viendo los números rojos. ¿Tú sabes cuándo sufres? Cuando ves los números azules. Ahí es cuando más sufre. Dime en el chat, ponme el número 7 si te sientes identificado. Yo, chicos, sufría. Yo sufría. Yo en el drawdown no sufría, pero cuando iba a profit, ay, que no se me devuelva. Ay, que no haya una vela de retroceso. 5 velas verdes, súper feliz. Empezaba a ver una velita roja, que esa vaina se devolvía y empezaba a sufrir. Y empezaba a sufrir. ¿Sabes por qué sufrimos? Porque mentalmente creamos la condición. Pero, ¿por qué? O sea, está súper interesante esas palabras que acabas de decir, Juan. ¿Por qué hay que mover el stop loss a break-even? Más allá de que nos los enseñaron, fueron de las primeras clases. Al 1-1, muévete a break-even. ¿Por qué?
Si un trade está condenado a stop loss o take profit, ¿por qué hay que moverlo a break-even? O sea, realmente, ¿cuál es la respuesta a moverlo a break-even? Por temor a que se devuelva y se pierda. Que maquillamos las palabras para decir no, por gestión de riesgo, porque si se puede devolver el mercado y nos puede sacar y ya estábamos positivos. Yo tengo una filosofía, es verdad que un trade positivo no se puede volver perdedor, un trade ganador no se puede volver perdedor. Sí, es verdad, yo tengo esa filosofía, pero el trasfondo de todo es que movemos el break-even, el stop loss a break-even, es por temor, por miedo a que después de haber estado en positivo salgamos en negativo en el mercado. Y ese es una situación. Y una vez me enseñó mi mentor y me decía, Franklin, cuando tú identificas a tu enemigo, has identificado tu solución. Un enemigo identificado es un enemigo destruido. Y una de las cosas que tú tienes que identificar es a qué le tienes miedo. ¿Le tienes miedo a perder o le tienes miedo a dejar de ganar? ¿Sabes cómo te quitas el miedo a perder? Escríbeme ahí en el chat. ¿Cómo tú crees que te quitas el miedo a perder? Ojo, y esto no estoy hablando nada de tecnicismo, muchachos. Estoy hablando algo mental. Aceptando que vas a perder, perdiendo. El miedo a perder se quita perdiendo. Ustedes nunca han escuchado a esos traders que dicen, he perdido tanto que en mis heridas se hicieron callos, que mis heridas ya son tan fuertes que ya no me duele un stop loss. ¿Ustedes no han escuchado a esas personas que dicen, ya no me duele un stop loss? Yo personalmente te lo digo. O sea, hay stop loss que me duelen cuando me involucro emocionalmente con el trade. Pero si yo no me involucro emocionalmente con el trade, a mí me da igual que esa vaina se vaya al stop loss. Tranquilo, mañana hay otro trade. Pero ¿con qué te estás involucrando tú? ¿Con el dolor del stop loss o con el dinero? Y hay cositas que hay que empezar a trabajar. ¿Ok? Ahora vamos con lo otro. Las salidas prematuras. Una vez yo aprendí y dije, si mi take profit es a 150 puntos y mi stop loss son 120 puntos y voy 100 puntos profits, el precio está más cerca de mi stop loss o de mi take profits. Vuelvo y repito, si mi stop loss está a 120 pips, es de 120 y mi take profit es de 150 y el precio va a 100 puntos profits, el precio está más cerca del stop loss o del take profit. Del stop loss está a 220, es decir, tiene que regresarse los 100 puntos positivos más los 120 puntos negativos. Y mi take profit está a 50. ¿De qué está más cerca mi trade? ¿De qué está más cerca el precio? ¿De mi TP? Entonces, ¿para qué y por qué voy a sufrir? Dejo correr esa vaina. Lo dejo correr y ya. Y ya no hay de otras, muchachos. Dejo correr. Al principio vas a sufrir, sí, porque tu cerebro no está acostumbrado a vivir esos escenarios. Tu cerebro no está acostumbrado a sufrir. ¿Por qué cerramos los trades? Porque no queremos sufrir. ¿Por qué bajamos más el stop o subimos más el stop? Porque no queremos sufrir. Pero una vez que tú pases por el sufrimiento y tu mente lo adapte, perdón, tu cerebro lo viva, lo experimenta, y después de experimentar el sufrimiento se dio cuenta que sigue vivo, ya tu cerebro se adapta. Es lo mismo cuando tú vas al gimnasio. Tú levantas 100 kilogramos de peso así en el pecho y al principio tus huesitos te van a temblar, tus músculos te van a doler y todo ese tipo de cosas. Va a doler, porque tu cerebro se está sometiendo a una experiencia de sufrimiento del cual tú no estás acostumbrado. Pero de tanto darle, tu cerebro se va a dar cuenta que
ese sufrimiento al cual fue sometido, sobrevivió, te mantuviste vivo, por consecuencia, luego ya eso no va a ser sufrimiento, tampoco va a ser placer, puede que sí para algunos, pero ya vas a estar acostumbrado y lo vas a ver natural. Porque escribe ahí en tus notas, el único trabajo de mi cerebro es mantenerme vivo. El único trabajo de tu cerebro es mantenerte vivo. Y cuando expones a tu cerebro a pérdidas y ganancias, su único trabajo va a ser es donde tú te mantienes en paz. ¿Dónde tú te mantienes en paz? Cerrando rápido. ¿Dónde tú te mantienes en paz? Moviendo los stop loss. ¿Dónde tú te mantienes en sufrimiento? Ahí tu cerebro no quiere que estés ahí. Ahora, ¿cómo podemos resolver eso? Que es la pregunta del millón. Cada vez que estás sufriendo, sé consciente. A eso es lo que yo me refiero. Sé consciente con la decisión. Y yo me decía a mí, Franklin, la experiencia que estás viviendo en estos momentos, este sufrimiento que estás sintiendo, simplemente es una condición de tu cerebro exponiéndose a un ambiente donde no está acostumbrado y él quiere permanecer vivo. Demuéstrale a tu cerebro aguantando un poquito más y él se va a dar cuenta de que sobreviviste y con el tiempo te acostumbras. Chicos, con el tiempo se acostumbran ustedes a dejar correr los trades. Empiezan a agarrar confianza y seguridad porque se tienen que exponer al sufrimiento. Al exponerte al sufrimiento, o sea, ojo, de forma consciente. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más de esto, ¿no? Pero quiero que vayas abriendo ahí la mente. De forma consciente tienes que aceptar el sufrimiento, ¿ok? Entonces, vamos por el otro lado. Tanto para el stop loss, para el drawdown, el que sufre como la señora Luque. Yo sufro para los dos lados. Tranquila. Señora Luz, usted, cada vez que está sufriendo, mantente consciente en el momento. Lo que me está pasando es simplemente una condición de mi cerebro. Es una condición de mi cerebro para mantenerme viva. Ya. Usted respira. Tranquila, Luz. Tranquila que no va a pasar nada. Tranquila. Chicos, créanme. Tocan stop loss y su vida tiene que seguir igual. Tocan take profit y su vida tiene que seguir igual. ¿Ok? Vamos con otro punto que vamos a estar hablando mucho. Los sesgos cognitivos. Hay 3 sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo, chicos? Es lo que es la percepción del cerebro a través de sus 5 sentidos. Ejemplo, un sesgo de confirmación. Tú te levantas, analizas el mercado y tú dices, me gustan las compras. Si ese es tu el primer análisis que ustedes hacen en la mañana, yo por eso les recomiendo, no abran el TradingView apenas se levanten. No lo abran. Abran el TradingView 20 o media hora antes de sentarse a operar. No necesitas abrir el TradingView una hora antes. Ábrelo 30 minutos antes de operar. Yo abro mi TradingView, chicos, a las 8:45. En serio, hay días que meto la pata y lo abro y la cago y lo abro a las 7:30, a las 8, porque estoy dentro de un trade o me sonó una alarma. Pero por lo general, de los 21 días operables al mes, 18 días yo lo abro a las 8:45. Marco mi alto, marco mi bajo, veo mi vela envolvente y empiezo a decir, ok, ¿qué puede estar haciendo el mercado? Pero ¿qué sucede cuando tú tienes un sesgo cognitivo de confirmación? El mercado, o de repente leíste algo, leíste una noticia, te llegó una notificación, viste que el profe tal, el mentor tal o el trader tal dijo, no, el Nasdaq hoy se va a desplomar. El primer sesgo cognitivo tuyo es que se va a desplomar. Y adivina qué va a hacer tu cerebro.
Chicos, recuerden que el temario se llama La mente del trader. Por eso voy a hablar solamente psicología, de lo que pasa en la mente, ciencia. ¿Qué creen que a ustedes les va a pasar? Tú vas a buscar todo lo que a ti te confirme, vas a buscar todo lo que a ti te indique que el mercado se va a desplomar. Cuando empieces a leer las noticias y veas una carpeta 3 roja, o 3 estrellas, perdón, una carpeta roja, 3 estrellas, tú vas a decir, esta noticia va a salir negativa y el mercado se va a desplomar. O de repente tú estás viendo, escuchaste o tienes el sesgo de ventas y el precio empieza a subir y empieza a dejar la mecha. ¿Sabes qué dices tú? Está manipulando. ¿Viste cómo el cerebro te está llevando a tomar decisiones de las cuales tú no quieres tomar? El sistema te está dando compras, pero como cuando tú te levantaste y lo primero que viste fue una venta, o lo primero que escuchaste fue una venta, de una vez empiezas a buscar todas las señales que se alineen a tu análisis. Eso es lo que se llama el sesgo de confirmación. Entonces, ¿cómo tú vas a mantenerte neutral? Número uno de los ejercicios que te recomiendo que hagas es que abras tu TradingView o tu análisis 30 minutos antes de tú empezar a operar. Si usted opera a las 9 de la mañana, ábralo a las 8:30. Si usted opera a las 9:30, ábralo a las 9. Solamente 30 minutos y vas a ir de una forma natural. Tú vas a observar al mercado y te vas a hablar a ti mismo. Chicos, esto no es locura. Te tienes que hablar a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te hablas de forma consciente, adivina qué, de forma inconsciente te vas a hablar. El diablito te va a empezar a decir, se va a desplomar, se va a desplomar. Y como el diablito te está diciendo, se va a desplomar, tú empiezas a buscar la quinta pata al gato para que se desplome. Pero cuando tú te empiezas a hablar, a ver, ¿qué quiere hacer el mercado? Ok, por eso yo les mando mis 2 rayitas, una verde para compra y una roja para venta. Ya, eso es todo. Si quiebra la verde, nos vamos en compra. Si quiebra la roja, nos vamos en venta. Eso es todo. No voy a estar buscando más nada en el mercado. De esa forma fue cuando yo cerré mi sesgo cognitivo. Ahora, ¿sabes qué duele? Cuando tú tienes un sesgo cognitivo en ventas y ejecutas compras. Y súmale a eso que sales en stop loss. Ese sufrimiento, hablando del tema anterior, no lo vas a volver a querer vivir. Entonces, tú en el día, al día siguiente, dices, se va a desplomar, confirmó compra, adivina qué, tú no compraste. Y ese día la compra subió 700,000 puntos. Llegó hasta el Take Profit 100. Y tú te quedaste como un pendejo viendo el precio. El sistema confirmó compra. Y yo no la metí porque tenía miedo a que me saliera en stop loss. ¿Viste cómo trabaja este pana? Miren, una vez escuché, no sé quién fue que lo dijo, que el cerebro es el peor jefe del mundo. Tu cerebro es el peor jefe del mundo, pero es el mejor esclavo del mundo. Tu cerebro es el mejor esclavo que puede existir en el mundo, porque tu cerebro sabe recibir órdenes. Tu cerebro no sabe dar órdenes, pero como tú no estás al control, o sea, no eres un trader consciente, es lo que te estoy diciendo. O sea, andas por la vida ahí viendo qué puede salir, viendo qué puede pasar, hasta el día de hoy. A partir de ahora, tú eres consciente de cada una de las decisiones y cuando tú eres consciente y te haces cargo y responsable, no tienes por qué sentirte mal, porque estabas consciente de la decisión. ¿Ok? Así que no pasa nada, muchachos. ¿Sí me explico? Pónganme un 777 en el chat, que los veo así como con cara de serio, con cara de Franklin me está regañando, Franklin está hablando locuras. Chicos, les voy a hablar lo que realmente, o sea, el que lee el libro de Mark Douglas, Trading en la Zona, sabe lo que yo estoy hablando. Todo es mental.
Para eso hacemos las sesiones de educación, de backtesting, cuando vamos a hablar de sistema y todo lo demás educativo. Pero en estas sesiones vamos a hablar esto, que es lo más importante. Vamos con el segundo. Sesgo de anclaje. Ese es uno de los cuales yo estoy trabajando. Ustedes me han escuchado en las mañanas decir la palabra me caso con las ventas. Yo he tratado de evitar de decirlo, pero es que a veces el mercado se delata pero tan de una forma que se me sale, pues, porque lo noto. Pero ese sesgo de anclaje también destruye a los traders. Me caso con las ventas. ¿Y sabes qué pasa? El mercado empieza a subir. Vendo. Stop loss. Está más alto. Ahora sí va a caer. Vendo. Está más alto. Ahora sí va a caer. Vendo. No, esto subió mucho. Esto tiene que caer. Tiene que caer. Vuelvo a vender y stop loss. ¿A quién le ha pasado eso? O el sesgo de anclaje de la compra. Me caso con las compras. No, esto bajó mucho con el oro. ¿Cuántos millones de dólares no se quemaron con el oro? ¿Cuántos, muchachones? Cuando ese oro se desplomó. ¿Y qué hacía la gente? Comprar. Ya cayó mucho. Tiene que subir. ¿Cómo coño tiene que subir? ¿Qué estás hablando tú? El precio va a ser lo que le dé la gana. No tiene que subir. ¿Quién eres tú, su jefe? Tú no mueves el mercado. ¿Por qué tú tienes que decir tiene que subir? No. Debería subir. Eso sí. Pero el tiene es una palabra de que tienes un sesgo de anclaje. No, el mercado ahora sí va a subir. Palabra de sesgo de anclaje. No, desde aquí va a subir. Palabra de sesgo de anclaje. ¿Y saben qué? El mercado te trabaja, hasta que te terminó sacando 7 stop loss. Se terminó de quemar la cuenta. Ya no pudiste meter más trade, qué sé yo. O te calmaste y dijiste, no vale, ya no voy a operar más. ¿Y adivina? ¿Qué pasa con el mercado cuando tú no lo operas? Se va hacia arriba. ¿Y cuál es la palabra que decimos los traders? Yo sabía que iba para arriba. Sesgo de anclaje. Te casas con una dirección. Ojo, acuérdate que una cosa es el sesgo de confirmación, cuando lo primero que ves empiezas a buscar las cosas. Ahora, el sesgo de anclaje es cuando te casas con algo. Así el mercado te esté diciendo, el mercado está subiendo y tú en vez de comprar, tú dices, no, esto se va a desplomar y esto se va a desplomar. Chicos, de ahí es donde nace la persona que sobreopera, la persona que sobrelotea, la persona que quema el channel, la persona que quema cuenta. ¿Dónde inició todo? Aquí, en el cerebro. Y la gente me dice loco. Ahí es donde nació todo. Por último, hablemos del sesgo de recuperar. Querer recuperar lo perdido de forma inmediata. El sesgo de recuperación. ¿Por qué? Porque de pequeño nos enseñaron que todos los juguetes son de nosotros. Anda, quítale a un bebé un juguete para ver cómo va a reaccionar el bebé. Va a llorar. Va a llorar. ¿Y qué hace mami? Mami le entrega su juguetico. ¿Qué le enseña mami a ese niño de chiquito? Que todo lo que pierde vuelve a él. Se le cayó algo por un huequito y el bebé empieza a llorar. ¿Qué le enseñó mami? Que todo lo que pierde tiene que recuperarlo. ¿Ok? ¿Qué nos enseña el sistema educativo cuando raspamos una nota? Cuando raspamos una materia. Cuando salimos mal. ¿Cómo se le dice? ¿Exámenes de qué? Escríbemelo ahí. ¿Exámenes de qué? Salió mal el alumno. Tiene que ir a unos exámenes de recuperación. Y desde pequeño nos empiezan a meter la palabra que a juro tenemos que recuperar. Y no está mal. Ojo, no está mal. Sino que entiende de dónde viene tu sesgo cognitivo de querer recuperar. Tu sesgo cognitivo de querer recuperar viene de cómo te programaron desde pequeño. Ahora tú te pones a ver y decís, cónchale,
de forma consciente, porque ahorita tú vas a empezar a tomar decisiones de forma consciente y vas a decir, esta sed de venganza, esta sed de recuperación, la tengo que calmar. Tú respiras, te calmas y ya, no pasó más nada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú necesitas hacer. Entender, número uno, que no te puedes casar con lo primero que ves. Que no te puedes casar y empecinar con una dirección del precio. Y número tres, que no puedes recuperarte. ¿Ok? ¿Vamos bien, muchachos? Escríbanme en el chat 777. Confírmenme si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Ya vamos a culminar. Ok, perfecto. Ya veo que les está gustando. Ok. Entonces, muchachos, estuvimos hablando acerca de, número uno, del miedo, o sea, de la ansiedad. Estuvimos hablando de la euforia, de la frustración. Yo no quería hablarte del miedo como tal, de la ansiedad como tal, de la euforia como tal, o de la frustración como tal. Yo quería hablarte a ti de dónde proviene todo este tipo de cosas. Ok, ahora, veamos. Hablemos de la palabra euforia. ¿De dónde tú crees que viene la euforia? Métele al mercado 10 lotes en un minuto para que veas cómo se mueven esos numeritos más rápido. Y métele al mismo mercado 0.01 y vas a ver que esos números se mueven lentos. La euforia empieza a venir de la percepción de que el mercado se mueve lento o rápido. Ustedes han escuchado muchas personas decir el oro se mueve rápido. Ustedes han escuchado a algunas personas decir la plata se mueve rápido. Ustedes han escuchado a algunas personas decir el US30 se mueve rápido. Ustedes han escuchado personas decir que el eurodólar se mueve muy lento. Que el australiano dólar se mueve muy lento. No es que se mueve muy lento, chicos, créanme, se mueve muy rápido. De hecho, el euro dólar diario mueve más dinero que el oro y que el Nasdaq. Para tu información, el euro dólar mueve más dinero que el Nasdaq y que el oro. Pero tenemos la percepción de que el euro dólar se mueve lento. ¿Saben por qué es la percepción? Porque el euro dólar no tiene un leverage o un apalancamiento o un escalamiento tan alto como el oro o como el Nasdaq. Son cosas que con el tiempo se van a regular, obviamente, porque el primer mercado que se reguló fue el de Forex. El mercado de oro y el mercado de Nasdaq son mercados muy jóvenes. Perfecto. Tú vas hace 5 años y tú hace 5 años nadie operaba oro. O sea, el oro no se movía, era un pinche movimiento. Pero hoy en día el oro y el Nasdaq están cotizando tan alto que, si ustedes no lo sabían, ya los brokers están haciendo estudios y están solicitando las licencias para bajarle al leverage en el oro, en el US30, en el Nasdaq y en la plata. ¿Para qué? Para que ahorita, voy a darte un ejemplo, el oro a 0.01 en un movimiento cortico, que son un movimiento ahorita son, el oro creo que en 5 minutos está moviendo 40 puntos. Esos son como 40, son como $4 a 0.01, son $4. Y eso los mueve en 5 minutos, en 10 minutos. Entonces se está haciendo el estudio para que aprueben las licencias donde esos 40 puntos que está moviendo el oro ya no valgan $4, sino que valgan 40 centavos. Y cuando la gente empiece a iniciar trading, van a decir, mira, el oro se mueve lento. Pero los que somos de la vieja escuela sabemos que el oro se movía rápido. Pero es que no se mueve rápido, muchachos. Es una percepción. Es una percepción. Entonces, ¿qué pasa?
cuando nos enfrentamos a tales volatilidades que vemos los numeritos, porque es que no es el precio. El problema no es el precio. El problema es el numerito. Mira, tú quieres comprobar esto. Cómprate una cuenta de $100,000. Opera el oro a 0.10. Y cuando veas en una mañana el oro mover un velón así grandísimo, grandísimo, y tú a 0.10, tú vas a decir, ay, mira, perdí $100. ¿Qué son $100 para 100,000? No es nada. ¿Qué son $100 para una cuenta de 100,000? No es nada. Es el 0.01%, el 0.10%. No es nada. Ahora, ¿qué pasa si a una cuenta de 10,000 tú le colocas 0.10 y en un velón mueve $100? ¿Cómo te pones tú? ¿Cómo se pone tu corazón? Tucu, 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 tucu. Te sube la presión. Tucu, 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 tucu. Porque empiezas a tener la percepción de la volatilidad. Y realmente no es cuestión de volatilidad, muchachos. El mercado no es volátil. La volatilidad entra es porque empiezas y te casas con los numeritos. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Ok? Entonces, chicos, para ya concluir esto. Número 1, entender que el 99% de todo lo que nos pasa viene de aquí. Y si viene de aquí, lo puedo controlar. Si es algo que pasa en el mercado, acéptalo. No puedes controlar el mercado. Lo único que puedes controlar es tu conducta. Cada vez que, y te estoy hablando en serio, por favor, haz el ejercicio. Cada vez que de forma consciente tú identifiques por qué estoy nervioso, qué me está pasando, recuérdate algo, esto lo puedo controlar. Lo acepto y lo afronto. Y el cerebro tuyo se va a ir acostumbrando. Franklin, quiero ser más paciente. Deja correr más los trades. Tienes que afrontar ese miedo. Franklin, corro los stop loss. No corras más los stop loss. Acéptalo. Y ya, se perdió. Franklin, a veces me da FOMO y me da miedo entrar. No, entra. Y ya. Acepta que en el mercado va a haber incertidumbre, que el mercado lo mueven los traders, las ballenas, y que, o sea, lo que te voy a decir, te lo voy a decir muy en serio. Tú nunca, pero nunca vas a saber a ciencia cierta qué están haciendo las ballenas. Por más IA, por más información que pagues, por más que pagues, no vas a saber qué están haciendo las ballenas. Tú no sabes qué están hablando hoy todos en la Reserva Federal. Tú no sabes cuáles son los mensajes que se están enviando los banqueros para que mañana, cuando abra Wall Street, ellos reaccionen. Nadie lo sabe. Solamente ellos. Así que acéptalo. Por más que quieras buscar y buscar y buscar, no. Entiende de una vez por todas que todo esfuerzo que tú hagas para comprender y acertar la dirección del mercado es elevar mis probabilidades de éxito. Yo lo que busco es elevar mis probabilidades de éxito. El mercado es estadístico. El mercado son números y yo lo que busco es elevar mis probabilidades de éxito. No busco más nada. Así que acepta la incertidumbre y entiende que tú no conoces un carajo, que lo único que tú haces es elevar tus probabilidades de éxito. ¿Ok? Número 2, apégate 100% a tu plan, apégate 100% a tu sistema. Si tienes una data, gracias a Dios, todos los que están aquí en Alpha Club tienen una data, entienden el sistema, saben lo que están ejecutando, saben por qué se llevan su take profit, saben por qué se llevan su stop loss, saben por qué el mercado se está moviendo como se está moviendo. Así que apégate 100% al sistema. Y número 3, empieza a ser un trader consciente. Y empieza a identificar que todo lo que está pasando a tu alrededor son por tus decisiones. Decisiones inconscientes que tú no sabías. Todo lo que te acabo de explicar. Ustedes hacen ese ejercicio y créanme, chicos, que dentro de 15 días sus trading son otra cosa. Se empiezan a mover de otra manera. Les voy a enviar
para los que están viendo esta clase grabada, en la descripción hay un link con un PDF donde lo van a imprimir y ustedes mismos, es un cuestionario de 40 preguntas, ustedes mismos van a identificar con un sí o con un no lo que te está pasando. Para los que están viendo este video en YouTube, posiblemente en la descripción dejé el PDF para que lo puedan descargar. El PDF no me lo he diseñado yo, me lo regaló un amigo, un colega, un trader paisano mío. Él me lo regaló: Fran, mírate esto, lo vi, lo chequé, me encantó el PDF. Es un cuestionario de 40 preguntas. Se los voy a compartir a ustedes para que ustedes lo guarden. No lo compartan con la comunidad. Guárdenselo para ustedes y empiecen a identificar dónde están las áreas que están fallando. Y recuerden, un enemigo identificado es un enemigo destruido. Nos vemos en la próxima.